verso del 15 al 17. Y hoy vamos a estar compartiendo bajo el título Confiando en Dios en tiempos de crisis. Confiando en Dios en tiempos de crisis. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso del 15 hasta el 17. Si son tan amables, vamos a ponernos en pie para reverenciar al autor de la palabra en esta mañana. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso del 15 al 17. Y dice la palabra del Señor. Y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Repita conmigo, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Amado Padre Celestial, te damos todas las gracias, Señor, en esta mañana preciosa en la cual tú nos has regalado, Señor, el privilegio de poder estar juntos, Señor, glorificando y exaltando tu nombre. Oramos para que tu palabra ministre a nuestros corazones de una manera especial. Oramos, Señor, para que tú ministres a la necesidad de cada familia aquí representada en esta mañana. Oramos para que un bálsamo de lo alto llegue a nuestros corazones, Señor, y nos inunde, Dios mío, y podamos encontrar la fuerza que necesitamos para seguir adelante en tu palabra. Oramos, Señor, para que tu gracia sea sobre nosotros hoy, Señor, y que tú puedas glorificarte en medio de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, pueden sentarse. Y bueno, hermano, nos encontramos ante una de mis historias favoritas del Antiguo Testamento, y es la historia del rey Josafat. Jerusalén, el pueblo de Israel tuvo muchos reyes, pero de esos muchos reyes hubieron algunos que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y hubieron otros que hicieron lo bueno ante los ojos de Jehová. Y hoy nos encontramos ante el caso de Josafat, que fue uno de los pocos reyes que hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. Y a pesar de haber heredado una nación que había sido invadida por la idolatría anteriormente con el rey anterior, nos encontramos que Josafat vino e hizo cambios importantes en la manera en cómo se alababa a Dios, restauró nuevamente el culto a Jehová, restauró nuevamente los sacrificios a Dios, y Dios se agradó de esto, de Josafat, haciendo todo esto a pesar de la juventud que tenía Josafat. Y bueno, Josafat hizo todas estas cosas, y su historia es una historia de ejemplo de fe, de confianza, de dependencia de Dios en medio de crisis que se presentaron en el reinado de Josafat. Y una de esas crisis que Josafat pasó es específicamente esta crisis ahí en el capítulo 20 del segundo libro de Crónicas, cuando se reúnen dos de las naciones de la tierra prometida, Moab y Amón. Se reúnen estas dos naciones, se juntan los dos ejércitos para destruir a Israel y para destruir el pueblo de Dios. Y es curioso porque si vamos un poco a la historia de cuando Josué conquista la tierra prometida, nos damos cuenta que Dios decide perdonar la vida a la nación de Moab y a la nación de Amón. Y Dios le dice a Josué, no los destruyas, solo pasa por ellos y déjalos tranquilos, no los destruyas, no necesitamos destruirlos a ellos porque no son una amenaza. Y resulta que más al frente en la historia nos damos cuenta que estas dos naciones se juntaron a pesar de haber sido perdonadas por Dios, de no haber sido destruidas por el pueblo de Israel. Se juntaron para entonces atacar y destruir al pueblo de Israel. ¿Y todo por qué? Porque Josafat había decidido eliminar la adoración a los dioses ajenos que precisamente adoraban Moab y Amón para que volvieran a adorar al Dios del cielo, a Jehová de los ejércitos. Y estas naciones sabían que cuando el pueblo de Dios se ponía a cuentas con Dios y buscaban nuevamente al Dios que los había introducido a la tierra prometida, se convertían en una amenaza inmediatamente porque Dios comenzaba a bendecirles de una manera increíble y comenzaban a expandirse. Y cuando Josafat entra al trono, Jerusalén estaba dividida, las tribus estaban divididas y Josafat encuentra este desafío y la manera de unir a todas las tribus era volver nuevamente a las sendas antiguas y buscar la presencia del Señor. Y era lo que estaba haciendo Josafat.
Y obviamente a las naciones enemigas no les convenía que Josafat volviera a instaurar la adoración a Dios. Y por eso estas naciones se juntan y deciden, pues no, vamos a destruir a Josafat ahora que se están levantando. No podemos dejar que vuelvan a tomar fuerza, que se vuelvan a unir como nación. Y efectivamente se reúne un ejército muchísimo mayor de lo que tenía Josafat, de lo que tenían los generales en aquel tiempo en Jerusalén, y deciden sitiar la ciudad de Jerusalén. Y llegan los mensajeros ahí y le dicen a Josafat, oye Josafat, en el versículo 2, contra ti viene una grande multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasazón, Tamar, que es en Engadi, y ya estaban cerca de Jerusalén. Entonces él tuvo temor. Dice la Biblia que Josafat tuvo temor. Y cuando pensamos en este temor, pensamos en este miedo, pensamos en que en los tiempos de miedo, en los tiempos de crisis, es cuando nosotros llegamos a conocernos a nosotros mismos. En los tiempos difíciles es cuando nosotros llegamos a conocer de qué realmente nosotros estamos hechos. De qué material realmente nosotros estamos hechos. Y en esta historia vemos algunas cosas importantes después de haber visto todo este contexto y todo este panorama. Y lo primero es que cuando Josafat vienen y le dan la noticia, lo primero que Josafat hace es que Josafat se dirige al templo para exponer esta situación delante de la presencia de Dios. Para hablar con Dios de lo que estaba sucediendo, de lo que estaba pasando. Y dice la Biblia que Josafat tuvo miedo y Josafat se humilló su rostro para consultar a Jehová. Y es curioso porque cómo Josafat reaccionó ante esta noticia nos deja a nosotros una enseñanza importante. Muchas veces ante el temor, muchas veces ante el miedo, muchas veces ante de la inseguridad que muchas veces nosotros experimentamos en nuestra vida, nosotros reaccionamos de una manera diferente. Y en vez de buscar a Dios, intentamos buscar soluciones propias con nuestra propia opinión o nuestra propia fuerza y decimos, ¿cómo vamos a resolver esto? Quizás si reunimos un poco más, quizás si salvamos dinero aquí, quizás si salvamos dinero allá, o quizás si buscamos la opinión de un experto, quizás resolvamos el problema. Mas cuando Josafat tuvo miedo, dice que él vino, se humilló su rostro para consultar a Jehová. Hermanos queridos, la mejor decisión cuando usted y yo estamos atravesando por un tiempo de crisis, la mejor decisión es humillar nuestros rostros y consultar lo que Dios tiene que decir. No, pastor, imagínense, es que mire, esta crisis, esta situación está tan difícil. Yo creo que necesitamos consultar a un profesional. Yo creo que necesitamos consultar a un psicólogo de pareja. Yo creo que necesitamos hacer esto, hacer lo otro. Mi hermano, mi hermana, iglesia amada, lo que nosotros necesitamos ante una situación de crisis, ante una situación difícil, es buscar y consultar el rostro de Jehová. Sea cual sea la situación que tú estés viviendo hoy, sea cual sea la realidad de tu vida, de tu familia, de tu economía, lo primero que tienes que hacer es buscar la opinión de Dios. No, hermano, mira, yo quiero hablar con usted y quiero comentarle esta situación para que ore. Y usted va y le comenta su problema para que ore. Pero resulta que esa persona va con otra persona en el almuerzo del domingo y le dice, mira, yo te voy a comentar esto del hermano fulano, pero es para que ores. Y va y le comenta allá para que ore. Pero ese va en otro almuerzo con otra persona y le dice, mira, yo te voy a comentar esto, pero es para que ores. El hermano fulano me dijo para que orara, que el hermano Ciclano tenía tal problema que se lo dijo para que orara. Entonces, para que nosotros oremos, ahora sabemos el problema, tú, yo y medio Carolina del Norte. Hermanos, ante una situación de crisis en el matrimonio, en la familia, en la economía, antes de consultar cualquier persona, antes de buscar refugio en cualquier persona, primero busca consultar la presencia de Dios. ¿Qué Dios tiene que decir de esto en mi vida? ¿Qué Dios tiene que decir de esto para mi familia? Porque muchas veces, lejos de encontrar una solución o un consejo, lo que encontramos es más problemas.
Como la amiga que tiene, la mujer que tiene problemas en el matrimonio y va a pedirle consejo a la amiga que tiene 18 divorcios y no está casada. Ay, porque ¿qué tú crees? Mira, tengo problemas como esposo. ¿Cuál va a ser el consejo? Divórciate. O la persona que tiene problemas con los hijos y va y le pide consejo a aquel que no, ni siquiera vive con los hijos, tiene 18 hijos por toda Latinoamérica y a ninguno los ha reconocido y a ninguno los ha educado. ¿Qué consejo te puede dar esa persona? Josafat podía haber escuchado el consejo de los generales. ¿Qué le iban a decir los generales? Mejor nos rendimos. Los números no coinciden. Ellos son más que nosotros. Iba a tener un reporte negativo. ¿A quién iba a consultar a Josafat? Al pueblo. El pueblo iba a estar aterrorizado cuando le dijeran, vienen 150,000 hombres y nos van a atacar. Lo que hizo Josafat fue la mejor estrategia que podemos nosotros hacer hoy. Fue directo a consultar el problema con Dios. Y le dijo, mira Dios, aquí tenemos esta situación, ¿qué vas a hacer con esto? Lo mejor que podemos hacer hoy, amada iglesia, es agarrar ese problema, agarrar esa crisis, llevarla ante la presencia de Dios y decirle, Señor, aquí está, me humillo delante de tu presencia, ¿qué vas a hacer con esto? Porque déjeme decirle, hermano, ni yo ni nadie tiene la solución para tu situación. Solo Dios tiene la última respuesta que tú necesitas. Y dice la palabra que Josafat llegó y reconoció primero la soberanía de Dios. Y la palabra en hebreo que se usa para soberanía de Dios es la palabra Maljud, que significa reinado o soberanía de Dios. Y nosotros muchas veces, lejos de llegar con nuestro problema y reconocer que es el único que tiene todo el poder, el único que tiene toda la capacidad para resolver nuestro problema es Dios. Y muchas veces nosotros no queremos reconocer que Dios es el único que tiene la capacidad para resolver nuestro problema. Y Josafat llegó directamente a la presencia de Dios y le dijo, tú eres el único que puede dar solución a esto. Y dice el versículo 4, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. No vinieron a pedir ayuda al pastor, no vinieron a pedirle ayuda a los generales, no vinieron a pedirle ayuda a Josafat, no vinieron a pedirle ayuda a los soldados de aquel momento, vinieron a pedirle ayuda ¿a quién? A Jehová. Porque era un pueblo que recordaba quién había sido el único que había defendido su causa en el pasado. Un pueblo que había visto a Dios liberarlo de los amonitas. Un pueblo que había visto a Dios liberarlo de los egipcios. Un pueblo que había visto a Dios liberarlo de los gigantes. Un pueblo que había visto a Dios 40 años en el desierto. Un pueblo que había visto a Dios dándole la tierra prometida. Este pueblo recordaba que el único que podía defender su causa era Dios. Y hay veces, amado hermano, amada hermana, amada iglesia, que nosotros tenemos que traer a memoria todo lo que Dios ha hecho por nosotros para recordar que Él es el único que tiene el poder de resolver cualquier situación en nuestra vida. No es una persona, no es una institución, no es una administración, es Dios el único que tiene la capacidad de resolver tu situación y mi situación. Y en medio de nuestra crisis, en medio de nuestros desafíos diarios, nosotros tenemos que reconocer su soberanía y llegar a su pie y decirle, Señor, tú eres el único que puede ayudarnos. Y si hoy hacemos memoria de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, piense por un momento, desde que usted salió de su país o desde que usted comenzó su viaje como cristiano, ¿cuántas bendiciones Dios ya no le dio? ¿Cuántas batallas ya usted no libró? ¿Cuántas luchas ya usted no libró? ¿Cómo fue? Con la presencia de Dios en su vida. Porque si hoy estamos aquí, si todavía hoy estamos aquí, estamos vivos, todavía hoy respiramos, todavía hoy podemos disfrutar de la familia, todavía hoy podemos disfrutar de lo que tenemos, con desafíos, con batallas, sí, pero todavía estamos aquí. Usted y yo somos unos sobrevivientes. Porque en los planes del enemigo estaba habernos destruido hace tiempo.
Pero en los planes de Dios estaba que todavía hoy, para esta hora, para este día, usted y yo estuviéramos aquí. Y eso es una victoria para nuestra vida. ¿Cuántas personas hoy no pudieron levantarse de su cama? ¿Cuántas personas ayer recibieron un diagnóstico de cáncer? ¿Cuántas personas ayer recibieron un diagnóstico negativo? Pero usted y yo estamos aquí hoy, alabando y glorificando al Señor. Y luego que acabe el culto vamos a ir a comernos unos tacos allí en la taquería. O vamos a irnos a comer una bandeja paisa. O vamos a ir a disfrutar de un almuerzo con los niños. O vamos a ir a disfrutar de un almuerzo en familia. Luego de 20 años sin vernos, nos volvemos a ver, nos volvemos a encontrar. Eso es una victoria que solo Dios puede dar. Y nosotros hoy necesitamos traer a nuestra memoria todo lo que Jehová ha hecho por nosotros, porque muchas veces con los desafíos que tenemos al frente nos olvidamos quién es nuestro Dios. Nos olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Y necesitamos recordar de dónde nosotros salimos. Y así como en una ocasión le dijo Dios a Josué, cuando entres en casas que no edificaste, cuando comas comida que no plantaste, cuando vivas en ciudades que no construiste, recuerda de dónde yo te saqué. De tierra de Egipto, lugar de servidumbre. Te puse un nombre, te traje hasta aquí y te lo he dado todo. Nunca olvides de dónde Dios te sacó. Y eso es un llamado hoy para nuestra comunidad hispana. Porque yo hoy más que nunca me siento tan orgulloso de ser hispano, tan orgulloso de tener raíces hispanas, tan orgulloso de tener familia hispana, tan orgulloso de tener comunidad hispana, tan orgulloso de ser como somos nosotros los hispanos, porque nosotros tenemos que reconocer de dónde nosotros salimos. Amén. Y no podemos intentar adueñarnos de una identidad que no nos pertenece. Tenemos que aprender que nosotros tenemos una identidad propia. Porque Dios nos la dio, porque Dios nos ha traído hasta aquí. Y si Dios nos ha traído hasta aquí, no es para volver atrás, sino es para conquistar la tierra que Él nos dio. Amado hermano y hermana querida, usted necesita traer a memoria hoy todo lo que Dios ha hecho por usted. Pastores, que mira, estamos ahora enfrentando una crisis. Amado hermano, en nuestra realidad debemos recordar que Dios es el que está en control. No importa la dificultad. Cuando enfrentamos los desafíos, debemos saber humillarnos delante de la presencia del Señor y debemos aprender a reconocer su soberanía sobre nuestras vidas. Dice la Biblia que no hay un cabello de nuestra cabeza que caiga al piso sin que Dios lo autorice. ¿Y usted se imagina cuántos cabellos usted tiene en la cabeza? Yo no, porque ya yo estoy perdiendo. Pero las mujeres que tienen más cabello aquí, ¿cuántos cabellos usted tiene en la cabeza? Y dice la palabra que Dios no deja caer uno de esos cabellos al suelo sin que Él lo sepa y lo autorice. No cae un pajarito del cielo sin que Dios lo autorice. Entonces todo en nuestra vida está controlado por la soberanía perfecta de Dios. Pastor, pero ¿por qué le suceden cosas buenas, cosas malas a las personas buenas? ¿Por qué tenemos que perder a alguien que queremos? ¿Por qué tenemos que pasar por desafíos? ¿Por qué tenemos que pasar por crisis? Yo no te lo puedo explicar. Eso vamos a tener que preguntárselo a Dios cuando estemos en el cielo. Lo que yo sí te puedo decir es que todo lo que pasa en nuestra vida pasa con un propósito y controlado por la soberanía de Dios. Y todo lo que pasa, pasa por nuestro bien, aunque no lo entendamos ahora. No, pastores, que mira, todavía me duele porque perdí a alguien que amaba, todavía me duele porque pasamos por esa situación hace poco, todavía tengo la cicatriz, pastor, de aquello que me pasó. Sí, claro, es normal que tenga las cicatrices, somos seres humanos, es normal que duela, pero también es normal que usted sepa que Dios está en control, aun cuando eso pasó. Y nuestras cicatrices no es algo de lo que tenemos que avergonzarnos, sino que nuestras cicatrices simplemente son una señal que pasamos por esa batalla, la libramos, sobrevivimos y hoy Dios nos dio la victoria. Y cuando alguien te mire y quiera juzgarte por tus cicatrices, tú le vas a decir, eso es señal de que yo peleé, luché, gané y Dios me dio la victoria. Porque mucha gente cree que cuando llegamos a Cristo ya somos perfectos, ya no va a haber situaciones, un evangelio color de rosa, todo va a estar muy bien. Déjame decirte que si te dijeron eso te metieron mucha mentira. Porque hoy más que nunca ser cristiano y agradar a Dios se ha convertido en un desafío en nuestra sociedad.
Porque como dice la Biblia, en los últimos días a lo bueno le llamarían malo y a lo malo le llamarían bueno. Ante tu crisis debes llegar y reconocer la soberanía de Dios, así como Josafat lo hizo. Que llegó y reconoció la soberanía de Dios y le dijo, mira, aquí está este problema, aquí está esto, ¿qué vas a hacer por nosotros? Y dice la palabra que todo el pueblo se humilló, todo el pueblo se puso en ayuno delante de Jehová. Y dice la Biblia que Josafat comenzó a orar y dijo, Jehová, Dios nuestro, Dios de nuestros padres, ¿no eres tu Dios en el cielo y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Josafat trayendo a memoria todo lo que Dios había hecho, todo lo que Dios había dicho, y la promesa de que su presencia siempre iba a estar en aquella casa. Y que cuando tuvieran problemas, tuvieran crisis, hambre, enfermedades, iban a dirigirse a clamar en aquella casa y Jehová los iba a escuchar y los iba a salvar. Y hoy es una promesa que se extiende a nuestras vidas. Y quizás usted diga, pastor, pero es que eso se refería al templo allá en Jerusalén. Sí, pero es que hoy el templo somos usted y yo. ¿Cómo así, pastor? Sí. Hoy usted y yo somos el templo del Espíritu Santo. Porque una vez que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida automáticamente. No, pastor, pero imagínense que yo tengo 1000 defectos. Yo todavía le grito a mi esposo, le tiro los sartenes en la casa, todavía no nos ponemos de acuerdo. Sí, porque estás en un proceso de santificación. Es un proceso, no es que vas a ser perfecto. Solo vamos a llegar a la perfección el día que Cristo venga por nosotros y nos lleve al cielo. No, pastor, es que a veces él es cabezadura y no entiende y tengo que ponerme fuerte. O no, pastor, es que a veces ella agarra la tarjeta de crédito y lo único que veo son transacciones de ROS. Sí, hermano, porque está en un proceso de santificación. Está en un proceso que todavía está en cambio. Ninguno de nosotros somos perfectos. Pero lo que sí tenemos garantizado es que el Espíritu Santo está en nosotros y usted y yo hoy tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Y esa casa a la que se refiere Josafat, cuando dice, llegaremos a tu casa y el nombre tuyo es proclamado en esta casa y tú nos oirás cuando clamemos. Hoy Dios nos escucha, Dios escucha nuestro clamor donde quiera que nosotros estemos. En esos 5 minutos que a mí siempre me gusta decir, esos 5 minutos que tenemos los hombres sagrados, cuando llegamos a la casa, 5 minutos, 3 minutos, no sé cuánto usted lo tenga, que usted apaga el carro y se queda ahí intentando procesar todo lo que pasó en el día, intentando dejar todo el peso, el estrés, la carga ahí para después abrir la puerta de la casa y dedicar una sonrisa, un abrazo a los hijos. Y yo sé que aquí hay muchos hombres de familia que hoy están como Josafat, con una crisis a la espalda, un pueblo dependiendo de él, una familia dependiendo de él, una familia dependiendo de lo que va a suceder. Y usted no tiene a quién acudir. Porque hoy los padres de familia acostumbramos a guardar. Y yo puedo resolver. Hasta que llega un momento que usted empieza a darse cuenta que está como el pastor, que se está entrando los pelos, se le están cayendo. Usted se da cuenta que se está poniendo más viejo. Usted dice, pero bueno, hay otras personas que tienen mi misma edad y se ven más jóvenes que yo. Es que usted está cargando con una carga que nadie sabe. Y a veces usted mira a una persona y usted dice, ay, es que mira, qué fácil tiene la vida, pero tú y yo no sabemos con lo que esa persona está lidiando en el corazón. Muchas veces las personas consiguen ver crisis externas, problemas externos y dicen, oh sí, está pasando por situaciones difíciles. Pero déjeme decirle que las peores y más difíciles batallas que nosotros libramos son en la mente y en el corazón. Aquellas cosas que usted como mujer calla y nadie las sabe, ni siquiera su esposo. Aquellas batallas en oración que usted libró ahí en su cuarto a las 3 de la tarde con otras hermanas conectadas en oración.
La única manera de saber y de poder llegar a Dios es clamando y poniendo nuestro problema delante de su presencia. Y Josafat hizo esto. Y Josafat en el versículo 10 le dice a Dios: ahora pues he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. Josafat recordándole a Dios lo que había pasado. He aquí hoy ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Y dice Josafat: oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y yo sé que esta palabra que voy a decir, muchos se van a identificar conmigo. Pero hay muchas veces en nuestro caminar como cristianos que nosotros dimos lo mejor que teníamos en nuestro corazón para una persona, para una familia. Quisimos ayudar, quisimos dar lo mejor, quisimos acogerlos en casa. Quisimos ayudarlos a comenzar en este país. Quisimos ayudarlos a que pudieran empezar y que no les pasara como nos pasó a muchos, que llegamos solos y tuvimos que sacrificar muchas cosas y derramar muchas lágrimas para poder seguir hacia adelante. Y en ese momento usted sintió que Dios lo estaba llevando a hacer lo correcto. Y luego de un tiempo pasaron las situaciones y usted experimentó o está experimentando o ha experimentado el mismo dolor que estaba experimentando Josafat cuando le dice a Dios: tú nos dijiste que lo perdonáramos, tú nos dijiste que no lo destruyésemos, tú dijiste que los ayudáramos y hoy están dándonos el pago de lo que hicimos por ellos, intentando destruirnos totalmente. Y quizás hoy no sea como en aquellos tiempos que estaban regresando con espadas y jabalinas y caballos y armas. Pero hoy existen cosas mucho más pesadas que esa, como palabras, como comentarios negativos. No, porque imagínate, sí nos ayudaron, pero mira, dentro de casa eran de esta manera o eran de esta otra manera. Cuando usted y yo abrimos nuestro corazón y dejamos personas entrar, porque era lo correcto, porque sentíamos que estábamos haciendo lo correcto. Déjame decirte, amado hermano, que ese mismo dolor que Josafat experimentó, nosotros lo experimentamos en algún punto. Todos lo hemos experimentado. Y el que no lo ha experimentado, Dios te bendiga, en algún momento lo vas a experimentar. Pero Josafat llega y le dice al Señor: Señor, mira, esto es lo que está pasando. Está bueno eso, ¿eh? Hasta yo me quedé pensando. Josafat le dice a Dios: mira, esto es lo que está pasando. O sea, nosotros los ayudamos, nosotros no los destruimos, nosotros tuvimos misericordia, pero hoy ellos no están teniendo misericordia. ¿Tú vas a dejar que esto quede impune? ¿Tú no lo vas a juzgar? Porque nosotros ya hoy no tenemos la fuerza ni emocional ni espiritual para defendernos de esto que está pasando. Ya esto nos sobrepasa, el dolor es demasiado intenso, la herida es demasiado profunda. Porque muchas veces las personas en las que más confiamos, a las que más ayudamos, los que esperamos que tengan una pizca de agradecimiento, son las personas que más daño intentan hacer en retribución. Y dice la palabra del Señor: y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaías, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y ahí está una de las palabras que yo siempre he usado con los jóvenes y los hermanos de la alabanza. Dios usa los adoradores para traer libertad y palabras de liberación. Y cuando los adoradores se paran aquí encima, están librando una batalla espiritual para entrar en conexión con Dios. Y dice que Jaasiel estaba, Zacarías, perdón, estaba allí en aquel momento. Y dice que el Espíritu de Dios vino sobre él, sobre aquel levita. Y dice que él dijo: oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, oh rey Josafat. Dios hablándole específicamente a Josafat.
Jehová os dice así. ¿Qué tenía que decir Dios de todo esto que Josafat le estaba diciendo? Dios le dijo, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y hermano, yo quiero que agarremos este versículo para nosotros. Y ahí, en vez de poner el nombre de Josafat, el nombre de los moradores de Jerusalén, yo le puedo decir Iglesia Bautista Unida en Fe. Yo puedo decir Yadniel, puedo usted poner su nombre ahí. Dios nos dice hoy, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, delante de este problema, delante de esta situación, delante de esta crisis, delante de todo lo que está pasando. Porque esta guerra no es de vosotros, sino de Dios. Amado hermano, esta guerra no es tuya ni es mía. Esta guerra es de Dios. Ni usted ni yo podemos luchar esta batalla. Esta no nos corresponde. Esta no la podemos ganar. Esta, por mucho que la intentemos, no la podemos ganar nosotros. Y por esa razón, y Dios sabe que no depende de nosotros, hoy Dios nos dice a nosotros, esta guerra no es tuya, esta guerra es mía. Y no solo eso, dice la Biblia, mañana descenderéis contra ellos. Y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Y dice Jehová, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. No van a pelear, no van a hacer nada. ¿Cómo así, Señor? Sí, porque a veces nosotros creemos que tenemos que poner de nuestra parte y que hay algo que tenemos que hacer, pero en este caso Dios está diciendo, no hagáis nada. Queden separados. Estad quietos. En otras palabras, ni una voz pueden hablar. Y ved la salvación de Jehová con vosotros. Reconocer la soberanía de Dios, humillarnos delante de su presencia, traer a memoria todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros y llegar y escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Y nos dice, esténse quietos. No, pastor, pero es que mira que esto no sé qué voy a hacer. No tienes que hacer nada. Estate quieto y escucha y ve lo que Dios va a hacer contigo hoy. No, pastor, es que el médico dijo, no es que el financista dijo, no es que el presidente dijo, estad quietos y conocer la salvación que Jehová hará con vosotros. En otras palabras, Dios le estaba diciendo, sean espectadores de mi gracia y mi poder. Miren el Dios grande en el que ustedes han confiado. El mismo Dios que sacó a Israel de Egipto, el mismo Dios que los llevó por el desierto, el mismo Dios que los alimentó, el mismo Dios que les dio la victoria, el mismo Dios que hoy le estaba diciendo estad quietos, es el mismo Dios que usted y yo tenemos hoy, porque la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, el mismo Dios de ayer, el mismo Dios que hizo milagros ayer, es el mismo Dios que nosotros tenemos hoy y puede hacer los milagros por nosotros hoy. Estad quietos y ved la salvación que Jehová hará con nosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Y una vez más, Dios ratifica su presencia con el pueblo. Y fíjense la importancia de la presencia de Dios, y eso lo aprendimos con Moisés. Moisés desde muy temprano aprendió que la presencia de Dios era lo imprescindible en el pueblo y en su vida. Lo vimos allá con la zarza que ardía en el desierto y Dios se le presentó. Después lo vimos a través del desierto y en una ocasión, cuando el pueblo murmuró contra Moisés porque se demoraba mucho en el monte escribiendo las tablas de la ley, intentaron sustituir a Moisés y levantar un becerro y adorarlo y querían apedrear a Aarón. Cuando Moisés desciende, dice que Dios le dice a Moisés, mira, yo los voy a destruir a todos ellos y vamos a levantar una nación de ti y de tu familia. Y él le dice, no hagas esto. Sacaste al pueblo desde allá, lo traíste hasta aquí para matarlo en el desierto. Y Dios le dice, bueno, está bien, no los voy a destruir, pero no voy a entrar con ustedes a la ciudad, simplemente voy a mandar un ángel delante de vosotros. ¿Y sabe lo que le dijo Moisés? Si tu presencia no va delante de nosotros, nosotros no queremos ir.
Hermano, que ese sea un lema en nuestra vida. En el medio de nuestra crisis, decirle a Dios, Señor, si tu presencia no va delante de mí, de mi familia, en esta situación, nosotros no queremos ir. Y hay algo que debemos encontrar en este testimonio, en esta historia, y es que la causa de cada uno de nosotros le pertenece a Dios. La batalla de cada uno de nosotros le pertenece a Dios. Siempre haga lo correcto. Ayude, dé la mano, abrace, acoja. La recompensa de cada uno simplemente, lo que las personas dan es simplemente una señal de lo que está dentro de sí. Usted continúe dando de lo que tiene dentro, que es el Espíritu de Dios. No temáis ver la salvación que Dios ha puesto delante de vosotros. Y dice la Biblia que una vez más se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y aquí hay uno de los principios espirituales más profundos que tenemos en nuestra vida como cristianos. Creed a Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. En cualquier situación de la vida, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijese: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre, alabando a Dios en medio de la crisis. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Pero ¿qué dice en el versículo 22? ¿Cómo comienza el versículo 22? Y cuando comenzaron ¿a qué? A entonar cantos de alabanza. Y aquí uno de los secretos más profundos en la alabanza. Cuando se comienza a alabar y a adorar a Dios, hay cadenas que comienzan a ser rotas. Yo he visto personas siendo liberadas y sanadas en el medio de un tiempo de alabanza. Yo he visto personas recibiendo sanidad en el medio de un himno. Porque no es ni que había mucho ruido y quizás la emoción, la adrenalina del momento. No, en un himno. Imagínense, en un himno leve, pacífico, sin muchos instrumentos en aquel entonces. Yo vi personas siendo sanadas. Porque no es lo que nosotros hacemos, sino es la presencia de Dios en nuestra vida. Y dice que solo cuando ellos comenzaron a alabar, dice que Dios agarró y confundió al enemigo. Y las emboscadas que ellos habían preparado contra el pueblo de Israel se volvieron contra ellos mismos. Y se mataron los unos a los otros. La misma trampa que el enemigo había cavado para el pueblo fue la misma trampa en la que ellos cayeron. Como dijo el rey David en una ocasión: lo que muchos pensaron para mal contra mi vida, Dios lo convirtió en bendición. Lo que el enemigo cree que ha creado para destruirnos, Dios lo va a usar para bendecirnos. Y dice la Biblia: porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlo y destruirlo. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a destruir a su hermano. Se mataron unos a otros. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado, no escapó uno. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres mucha riqueza, vestidos, alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolo de sus enemigos.
Y vinieron a Jerusalén con salterios y arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Fue Jehová el que peleó. Y así fue el rumor. Dios peleó por el pueblo de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios les dio paz por todas partes. No solo Dios libró a Israel de los enemigos, sino que toda la riqueza que esos enemigos llevaban encima, el oro, las armas, la ropa, porque un ejército se movía con logística de comida y de todo. Todo eso lo dejaron para que el pueblo de Dios recogiera todo. Y era tanto que estuvieron 3 días recogiendo riquezas y comida. Dice la Biblia que los injustos acumulan riqueza para los hijos de Dios. Y yo creo eso. Y hoy más que nunca se hace latente en nuestras vidas y en nuestra comunidad. Porque hoy nosotros estamos recogiendo riquezas que otros dejaron para nosotros. Quizá usted diga, pastor, es que mira, es que es bien duro, hay que trabajar bien duro. Claro, siempre hay que trabajar duro. Pero ayer hablaba con un hermano y le decía, qué agradable es poder ver que del fruto de nuestro trabajo, nuestra familia es bendecida. Y trabajo siempre va a ser trabajo, pero es una bendición poder tener la fuerza y la salud que Dios nos da para poder crear esa riqueza y esa armonía para nuestra familia. Dios le dio al pueblo la riqueza de sus propios enemigos, las riquezas de aquellos que pensaron que los iban a destruir. Aunque el enemigo venga por nosotros o contra nosotros como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera por nosotros. Amado hermano, yo no sé cuál es tu desafío, yo no sé qué es lo que estás enfrentando, pero sí te puedo decir, no es tu guerra, no es tu batalla, es la de Dios. Descansa, estate quieto y ve lo que Dios va a hacer por ti. Esta historia de Josafat nos desafía, hermanos, a confiar en Dios en nuestras guerras y dificultades. Cuando reconocemos su soberanía, nos humillamos ante Él, escuchamos su voz y le alabamos, Dios puede mostrarnos y hacernos experimentar su victoria. Y no solo eso, con la victoria nos da todas las cosas que nosotros necesitamos y las que no esperábamos. Yo le invito a ponerse en pie en esta mañana. Si alguno de los que está aquí hoy está pasando por un desafío en el hogar, un desafío en la familia, un desafío en el área económica, un desafío en el área espiritual, con los hijos, en el matrimonio, yo invito a que tú descanses hoy en la presencia del Señor.